esposas y los que puedan ver este video de introducción al verbo en el griego koiné, en el Nuevo Testamento. Vamos a empezar. Voy a ir compartiendo aquí y luego hacemos apuntes. Si tiene preguntas que vayan surgiendo, apúntelas ahí y luego al final las hacemos, ¿ok? Entonces, sí, ya voy. Gracias, Wilkie. Ahí, ¿verdad? A ver, otra vez. Vámonos. Ahí. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar del verbo en el griego koiné. El verbo. Que es, pues, lo que indica acá. La acción. ¿Sí? Hoy nada más haremos una introducción. Me estoy basando en este texto de griego para Sancho. Vamos a seguir los temas también con el profesor Stephen, que es el que he recomendado como guía. Pero para esta introducción me guié en este de griego para Sancho. Entonces, verbo es eso. Verbo indica acción, movimiento. Eh, Esas imágenes nos dicen mucho, ¿no? Una foto así de unas estatuas, gris, opaco, sin color. Bueno, para algunos puede ser aburrida, para otros pues también obviamente la fotografía tiene su atracción. Pero cuando se mete el verbo ese, rec, comenzamos a grabar. Entonces, acción. Ya comienza la gente a moverse, ya toma color la imagen. Bien, el verbo dice muchas cosas. Vamos a ir viéndolo ahora y cómo analizarlo. Primero, cómo analizarlo, cómo identificarlo. eh, Porque es la primera de las categorías gramaticales que vamos a estar analizando. El verbo. Luego hablaremos también del sustantivo, comenzamos a meter otros. Claro, del verbo podemos hablar todo el año si queremos, pero no, vamos a hacer una introducción y luego hablamos del verbo en presente activo del indicativo y ya nos metemos con el sustantivo para ir combinando tanto el sujeto como el sujeto que es el que ejecuta la acción como la acción misma. Entonces, sí, en una oración, imagínese usted que una oración puede ser solo un verbo, solo un verbo. Este verbo, así nada más, está diciendo yo veo, blepo. Entonces, una sola palabra, un verbo, pero es una oración. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver la conjugación y todo, y ahí nos va a decir qué persona, qué número, qué tiempo, qué voz, qué modo, todo eso vamos a analizarlo. Esa palabrita nos dice todo eso. Entonces es muy interesante. Igual pasa en español, igual pasa en español. En español también le decíamos que nosotros tenemos ventaja en español porque hay varias similitudes. También hay diferencias, pero hay varias similitudes con, con la gramática del griego. Entonces el verbo es el centro de todo. ¿Sí? Cuando decimos comemos, parecido a veo. Ya, ahí igual estamos diciendo varias cosas. Comemos ya no es veo, ya no está en primera persona del singular, sino primera persona del plural. Ya somos nosotros los que comemos. Mucha gente come, varios comen. Comemos es ahora mismo, ¿no? Estamos comiendo. Entonces, en el tiempo presente, pues. Así que con esa palabrita, comemos, estamos entendiendo una oración completa. Nosotros comemos. Bien, ¿qué vamos a mirar? ¿Qué cosas vamos a analizar del verbo? Bien, aquí tengo 6, pero vamos nada más a mirar 5 realmente. La más importante de todas, que es el aspecto, no lo vamos a analizar tan profundamente hoy, porque pues todavía están muchos estudiosos analizando ese tema, pero dicen que es el más importante. Hay libros, tengo acá uno, que se especializan en el aspecto verbal. Una cosa que algunos como que no habían descubierto en épocas pasadas y ahora se está estudiando mucho esta, esta cuestión.
que varía un poquito con el español. Tiene similitudes. Me hubiera gustado que estuviera acá Edison para que nos lo explicara mejor, pero ya lo vamos a entender. El aspecto, el tiempo, también varía un poquito con la concepción que tenemos nosotros de pasado, presente y futuro. Ya lo vamos a estar explicando. El modo, eh, cómo se hacen las cosas, cómo se está ejecutando la acción, quién la ejecuta, la persona, cuántas, uno o varios, plural, singular. Y la voz, también es interesante eso. Bien. Bien, vamos entonces a mirar acá una a una. El del aspecto, bueno, hay una discusión. Estaba leyendo, algunos ven nada más dos aspectos, otros ya más modernos están viendo tres aspectos en el verbo griego. El aspecto imperfectivo, el aspecto aoristo y el aspecto perfectivo. El aoristo también se le dice como el indefinido, pues no se sabe. El imperfectivo, o algunos llaman también durativo, es que está en acción, más o menos como el presente continuo nuestro en español, ¿no? Estamos comiendo, ahora mismo estamos comiendo. El auristo, pues no se sabe, ya no se sabe exactamente cuándo pasó eso. Una foto instantánea, ya. Y el perfectivo, entonces, una acción ya terminada, pero los resultados trascienden hasta el presente. Bueno, ahí lo vamos a ir entendiendo poco a poco que vamos avanzando. De todas maneras, le digo, en esto del aspecto no vamos a profundizar mucho en este curso, en los otros cinco sí. Aquí lo mismo, del aspecto, entonces durativo, la acción continúa en proceso, ya le digo, como el presente continuo, como una cámara de video, una cámara fotográfica. El indefinido es una foto, un clic, ya, una simple foto y esto ya pasó. Cuando terminó? Hace poquito, hace bastante. Ahí ya lo vamos, ya eso es, por eso se llama indefinido. Y el perfectivo terminó ya, pero las consecuencias de esa acción todavía están vigentes hoy. Perfectivo. Es como ahí dice un rollo. Bueno, aquí están algunos que defienden nada más que son dos, ¿no? El durativo y el indefinido. Presente, actual y el auristo. Bueno, esas son discusiones académicas que ustedes encontrarán de pronto en los libros de texto respecto al aspecto. Pero ahora sí, atención, que estos cinco siguientes sí los vamos a analizar bien. El profesor Stephen nos enseñaba eh, que todos vamos mañana al Parque Nacional. Tiempo, voz, modo, persona y número. Todos vamos mañana al Parque Nacional. Tiempo, voz, modo, persona y número. Eso es lo que vamos a buscarle a cada verbo que encontremos. Entonces comencemos con el tiempo. El tiempo, ahí están los seis tiempos: presente, imperfecto, futuro, aoristo, perfecto o pluscuamperfecto. Vamos a verlo poco a poco. Vamos a empezar con el presente activo y el indicativo, que es el más sencillo, pero a medida que avancemos en este curso, es un curso pues bien largo, vamos a ir avanzando y vamos a ir comprendiendo mejor. Ya, les decía que en español pues nada más tenemos ayer, hoy o mañana, pasado, presente y futuro, pero dije que aquí hay seis tiempos. Lo que pasa es que en el griego el tiempo no nos dice, como pensamos en español, la cronología exacta, ¿sí? No, sino que nos da más información. El tiempo nos habla de cuándo pasa y qué clase de acción es la que está pasando o la que ocurrió, cuándo y qué. Entonces, aquí está realmente la cronología como lo ven los griegos, o se puede sacar del griego koiné, nada más hay dos, los tiempos secundarios y los tiempos primarios. Se refiere así porque vamos a usar unas terminaciones, unas declinaciones
primarias o secundarias. Ya más adelante lo veremos. Y por eso, pues, las mismas declinaciones que sirven en el presente nos sirven en el futuro y nos sirven en el perfecto. Y las mismas declinaciones secundarias, pues, nos van a servir para el tiempo imperfecto, para el aoristo y para el pluscuamperfecto. Ahí están los 6 tiempos. 3 usando las declinaciones secundarias y 3 las primarias. Pero se llaman tiempos primarios y tiempos secundarios. Entonces, ya les digo, en el griego el tiempo indica más qué clase de acciones y el momento en que ocurrió, el pasado o el presente. Bien, el tiempo perfecto entonces se habla de una obra terminada, le digo, cuya consecuencia también llega hasta el tiempo presente. Es muy poderoso ese aspecto. Terminó la acción, pero su efecto dura. Entonces, consumado es de Jesús. Entonces, ahí está una obra perfecta, completa, y la trascendencia, las consecuencias de esa obra están todavía vigentes y nadie puede ya modificar lo que pasó. Tiempo, recordemos, son 6. Imperfecto, aoristo, pluscuamperfecto, tiempos secundarios o históricos, y los principales o primarios, presente, futuro y perfecto. Bien, nos dice más el tiempo más que nada más una cronología, pasado, presente, futuro. Ahora vamos a hablar de la voz. La voz. La voz nos dice si el sujeto es el héroe que actúa o si es quien recibe la acción. ¿Ya? En la voz activa, el sujeto ejecuta la acción, golpeo. Pero en la voz pasiva, me golpean. El sujeto recibe la acción. ¿Ya? Pero no solamente es voz activa y voz pasiva. Hay otra voz que a veces da dolor de cabeza para algunos y es la voz media. La voz media. Ahora el sujeto no ejecuta la acción o la ejecuta y la recibe a la vez. Entonces el sujeto participa, pero es en su propio interés. ¿Ya? Entonces me peino. Ahí están los ejemplos en español. Juan barre el patio. ¿Ya? Juan, el sujeto, ejecuta la acción. El patio, el sujeto es barrido, recibe la acción. Y ahora me peino. Yo mismo ejecuto la acción, pero en beneficio propio. Entonces tenemos esas voces, voz activa, voz media y voz pasiva. Eh, Le digo que a veces causa dolor de cabeza la voz media porque pues solamente el contexto va a determinar si es voz pasiva o si es voz media. Bien, un ejemplo acá, Jesús bautiza. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, eso es voz activa. Pero nosotros somos bautizados, eso es voz pasiva. Entonces, un verbo en voz pasiva. Somos bautizados. Eh, bien, ahora tenemos tiempo, voz. Todos vamos mañana, modo, el modo. ¿Cuál es el ambiente? El modo nos habla acerca de la actitud del, del que está escribiendo, el que está contándonos, en este caso, pues como una película, digamos el director, pero es el escritor el que nos está contando cómo ve esa acción. La ve como una realidad, la ve como una orden o la ve nada más como una posibilidad, ¿ya? Entonces, en el modo indicativo, nos hablan de hechos reales. En el modo imperativo están los mandatos. Hace unos días estábamos hablando de las epístolas, por ejemplo, de Pablo, que usan muchos verbos en modo indicativo en la parte doctrinal. Sabe que las epístolas paulinas sobre todo tienen dos partes, ¿no? La parte doctrinal y la parte práctica. En la parte doctrinal, hechos reales, lo que pasó, la realidad, lo que somos, modo indicativo los verbos. Pero cuando comienza la parte práctica, entonces vienen la orden, el imperativo.
pero el imperativo se basa en la realidad de lo que somos. Y es interesante, todo eso también tiene trascendencia en la doctrina, el ser y el hacer. Y la posibilidad, entonces, es el modo subjuntivo, deseos o anhelos. Aquí está. Bien, el indicativo, la realidad, el imperativo, una orden, el subjuntivo, una probabilidad, y hay un modo que dicen que es poco usado, quizás eh, excepcionalmente en el Nuevo Testamento, y es el modo optativo, pero de todas maneras también existe. El modo optativo es una posibilidad remota. Ojalá se salvara. Por si quizás. Bien, es la actitud. ¿Cómo ve el escritor la acción? ¿La ve como una realidad? Yo estudio, es el modo indicativo, como una probabilidad o una expectativa, en modo subjuntivo, como una orden, el modo imperativo, aprended, o como una posibilidad. Ojalá aprendiera. Ya es ya algo, pues, sí, el modo no depende. Ah, este es un ejemplo especial. En el versículo tan conocido de Hechos 2:38 tenemos el modo imperativo, ¿verdad? Y también tenemos el modo indicativo, lo que se da por hecho, lo que es una realidad. Los que están en modo imperativo, los verbos, son arrepentíos y bautícese. Estamos hablando del modo, solo el modo. Arrepentíos y bautícese, órdenes. Pero el siguiente verbo, que es recibiréis, está en el modo indicativo. Eso tiene trascendencia. La gramática tiene trascendencia a la hora de elaborar también la doctrina. Hechos 2:38. Entonces Dios no nos da una sugerencia, Él nos da una orden, es una instrucción directa. Arrepentíos y bautícese. Algunos meten también la tercera, que está en modo indicativo, la meten como imperativo, pero no le cambiemos. Está en modo indicativo. Recibiréis, no dice reciba. Arrepiéntase, bautícese y reciba. No dice así la Biblia. Algunos quisieran que dijera así, pero no lo dice así. Dice arrepentíos, bautícese y recibiréis. Entonces el modo. Dos están en modo imperativo y el otro está en el modo indicativo. Tengámoslo en cuenta eso. Un ejemplo nada más. Entonces, todos vamos mañana, tiempo, voz, modo, para el parque, al parque, persona. Y nacional, número. Persona. ¿Quiénes están actuando? ¿Quiénes están en el escenario? Entonces, esa terminación del verbo nos señala quién es el actor. Como en español, ¿no? Las terminaciones del verbo dicen quién lo está ejecutando. ¿Cómo? Comió él, comemos nosotros. Comes tú, ¿ya? Entonces, la última parte del verbo nos dice quién es. Y lo mismo en español, tres personas, yo, tú, él, en singular. Y en plural, pues nosotros, vosotros, ustedes y ellos. El que habla, el que escucha y de quien estamos hablando. Todos, recuérdelo, todos vamos mañana para el parque, al Parque Nacional. Tiempo, voz, modo, persona y número. Número, uno o muchos. Entonces, primera persona del singular. Tercera persona del plural. Ellos. ¿Ya? Estas últimas dos nos hablan de eso, de qué pronombre se usa. Básicamente, las dos. Nos ayudan a definirlo. Persona y número. Necesitamos las dos para saber cuál de las seis, yo, tú, él, nosotros, vosotros o ellos usamos. Eso es todo. Bien, eso es lo, digamos que el corazón, el núcleo de básico, ¿no? Básico, el núcleo básico del análisis que le hacemos a la palabrita conocida como verbo en el griego. Nos da bastante información, ¿no? Bueno, aquí está entonces lo mismo de la persona del número, les decía, esas dos se juntan para saber cuál es la persona que vamos a usar. Si yo, tú, él o nosotros, vosotros o ellos. Las dos. Bien.
Hay otras palabritas que ya veremos más adelante, pero igual vamos a mencionar que algunos lo consideran verboides, le dicen también en algunos textos, que son el infinitivo y el participio. ¿Sí? El infinitivo y el participio. El infinitivo, el verbo en infinitivo, a veces puede usarse como sustantivo. Correr. Correr es un verbo en infinitivo. Correr es bueno. Correr. Correr es un verbo en infinitivo, pero está actuando como sustantivo. El correr es salud. Bien, entonces ahí también ese del infinitivo podemos decir tiempo, voz, aspecto. eh, es un sustantivo. Y el participio. El participio también es un verbo, pero que hace las funciones a veces de adjetivo, a veces también de sustantivo. ¿Ya? Y también tiene caso. Bueno, al final estaremos hablando un poquito más de esto, pero igual existen esas dos también. El verbo en infinitivo, que no es solo como en español, comer, hay más infinitivos, ya lo vamos a ver. Creo que este cuadrito es más ilustrativo. Eh, Estas dos formas no personales, el participio y el infinitivo, pues son no personales, entonces no tienen persona, no es yo, tú, él, no tienen persona, pero sí conservan tiempo, aspecto y voz. Entonces son verbos infinitivo y en participio, pero a veces funcionan el infinitivo, por ejemplo, como sustantivo, ¿sí? Eh, el participio como adjetivo, adjetivo y es verbo, pero también a veces funciona como sustantivo. Bueno, ahí estaremos viendo ejemplos de esos más adelante. Y de eso sí que hay casos para estudiar. El participio es muy usado en el Nuevo Testamento. Pero no se afane mucho. Comprendamos por ahora, por hoy, que le quede claro tiempo, voz, modo, persona y número y ya. Si esto lo tenemos clarito, sacamos el núcleo de la clase de hoy. Pero igual también tengamos en cuenta esta información, al menos mantengámosla allí en nuestra mente. Bien, ¿cómo se conjuga? Lo vamos a ver en la siguiente lección, sobre todo para el presente activo del indicativo. Ya lo estaremos analizando, repasando. Pero pues es una raíz, una vocal temática que sirve de enlace y la terminación. Entonces, los que tienen vocal temática, por ejemplo, la omega, o los que no tienen vocal temática, entonces son los verbos que van directamente a la terminación y generalmente, aunque no siempre es M no, porque no estamos aquí en español, pero pues así se translitera, ¿no? Mi. Bien, los ejemplos luo, desatar, y didomi, dar, sin esa vocal de unión. A veces esa vocal temática pues cambia, bien, y eso también nos va a decir entonces, por ejemplo, si es presente o si es futuro. Ya en el presente se usa la omega, pero en el futuro se va a usar la sigma. Entonces está la misma raíz lu, pero no viene la omega, sino una sigma. Ya sabemos, es futuro. ¿Eh? Entonces esa es la característica temporal del tiempo futuro. En su momento lo estudiaremos. Nos aprenderemos o no, identificar las declinaciones. Entonces ahí tenemos la misma, un tema verbal que es la raíz, el pegamento, digamos que es la vocal temática y las desinencias o las terminaciones finales. Y así se arma morfológicamente un verbo, como un rompecabezas. Unimos y ahí está la información. ¿Quién lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Y cómo lo hace? ¿Sí? Es muy similar a como estudiamos un verbo en el español. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos luomen. Desatamos luomen.
luomen. Recuerde que si aparece la sigma, pero no está acá, entonces la sigma es para el futuro, ¿no? Temporal. Bien. Desatamos ahora. Tema más vocal más la desinencia. Ahí nos dice que ya no es luo, yo, sino nosotros. La terminación, ya enseguida, con el presente activo e indicativo, vamos a ver las terminaciones para cada una de las 6 personas o de las 3 personas en singular y en plural. Aquí nos faltó, pues le faltó una piecita a ese rompecabezas. Está en el centro muy bien, pero no faltó, ya usted la podrá identificarla. Recuerde, todos vamos mañana para el Parque Nacional. Entonces, pero eso es lo que vamos a decir, esas 5 cositas del verbo. ¿Y cómo lo identificamos? Pues precisamente con las terminaciones. Por eso dice ahí, el verbo cambia a ropa. Pero aunque ese disfraz, nosotros sabemos que ese disfraz nos va a dar más información. Esta tablita, pues es interesante porque esta tablita nos indica, ahí están los seis, los 6 tiempos del verbo en griego y están también los modos. Aquí tengo algunas apreciaciones de esa tablita. Por ejemplo, podemos ver que los tiempos se presentan en cada modo en las diferentes voces, activa, media, pasiva, en fin, bueno, eso no está en el cuadro, pero eso se presenta en esas voces, las voces activa, media y pasiva, en cada modo y en diferentes voces. El presente y el auristo, ahí está, presente y auristo, son los únicos tiempos que tienen todos los modos, modo indicativo, subjuntivo, imperativo, optativo, infinitivo y participio. Fíjate que hay verbos en infinitivo, en presente, en futuro, en auristo y en perfecto. Les decía, no es como en español que es un solo infinitivo, no, aquí tenemos varios infinitivos para varios tiempos. ¿Qué más podemos decir acá? El imperfecto y el pluscuamperfecto solo aparecen en el modo indicativo. El futuro, además de modo indicativo, también tiene infinitivo y participio. El infinitivo, ya dije, puede estar presente en futuro, en auristo o en perfecto. Parte del presente, ¿no? Presente, futuro, auristo, perfecto. Ya es distinto a como está en el español, que no tiene tiempos del infinitivo. Y el participio, al igual que el infinitivo, puede estar presente también en los mismos tiempos, presente, futuro, auristo y perfecto. Esa tablita, pues resume todo lo que vamos a ver en todo el curso. Entonces, tranquilos, no se afanen que es nada más información por ahora. Por ahora nos vamos a centrar en el primer esquinita de la derecha, presente, activo del indicativo. Es lo que vamos a estudiar en la siguiente lección. Una clasificación. Los verbos predicativos creo que iguales en español. Edison sabrá más de lo que sabe más de filología que este servidor. Verbos copulativos, pues los que nos hablan del estado más que de una acción, ¿no? Ser o estar, sirven de nexo. A veces esos verbos no aparecen. Pedro, pescador. Pedro es pescador. ¿Sí? ¿A qué se dedica Pedro? Pedro, pescador. No dije el verbo, pero estoy diciendo que Pedro es pescador. Y los predicativos, pues son los que nos dan información acerca de la acción. Pedro pesca truchas. ¿Ya? Entonces, Pedro está haciendo algo, haciéndole algo a alguien o a otra cosa. Cuando Pedro mismo está haciendo para él, entonces Pedro nada. Pedro es el que está. Esos son verbos intransitivos, verbos cuya acción no cae en otro sustantivo. Así nada más, es como la clasificación. Verbos transitivos, aquí otra forma de verlo. El sujeto ejecuta
la acción sobre otro objeto. El intransitivo, entonces la acción queda en el sujeto. Pedro pesca truchas, Pedro nada. Y el copulativo es del estado. Pedro es pescador. Bien. Estamos ya terminando entonces. Ahí tenemos el verbo que sirve de ejemplo para muchos libros de texto. Ustedes van a encontrar luo, desato, yo desato, luo. Ah, la forma léxica es distinta. Esta es la forma como vamos a encontrar en el diccionario. Ahí está el sello, tan, diccionario. Es la forma como vamos a encontrar la palabra, el verbo en el diccionario. No es en infinitivo como en español. Uno va a buscar en el español y tiene que buscar en infinitivo. Correr, comer. No, aquí no. Aquí buscamos es en presente activo del indicativo, primera persona del singular. ¿Ve? Todos los verbos van a ser así. Luo. Entonces, así lo buscamos allá en el diccionario. Se llama la forma léxica. La forma léxica. Esta famosa frase que aparece varias veces no solamente en el Evangelio, en los escritos de Juan, que Juan nada más escribió el Evangelio, también escribió las cartas y el Apocalipsis. Entonces, ego eimi. Yo soy, traduce esa frase. Yo soy. Cuando el pronombre aparece, eso le da realce, le da énfasis a la afirmación. Podría decir nada más eimi, soy, yo, pero ego eimi, yo soy. Yo soy. Por supuesto, es una afirmación de la divinidad de Cristo, ¿no? Entonces ahí tenemos presente, activo del indicativo, primera persona del singular, yo. Tiempo presente, Él es, siempre es el eterno. Él es una realidad absoluta en el modo, y es Jesús quien está hablando. Singular, no existe más que un solo Dios. Concluimos, el verbo es la palabra más rica en información. Dominar el verbo. Dominar sus partes es dominar su significado. Ahí está la tablita. Vamos a ir chequeando aunque está en distinto orden, ¿no? Dijimos que era tiempo, voz, modo, persona y número. Bueno, pues igual. Tome un verbo y trate de clasificarlo. ¿Qué persona es? ¿Qué número? ¿Qué tiempo? ¿Qué voz? ¿Qué modo? La forma léxica y su significado también. Claro, ahorita mismo ya, pero ¿cómo lo hacemos? Ya vamos a aprender a identificar las terminaciones, ya vamos a ir aprendiendo. Por ahora, aprendamos estos verbitos esenciales. Akuo, escuchar. Blepo, ver. Ginosco, conocer. Grafo, escribir. Estin, comer. Eurisco, encontrar. Lego, decir. La tienda de Lego. Exo, tener. Luo, ya sabemos, desatar. Telo, querer. Crino, juzgar. Lambano, tomar. Meno, permanecer. Pisteu, muy famoso pisteu, creer. Porque pistis es fe. Bien, eso es, compañeros, lo que por ahora tenía para compartirles. Espero pues que eh, haya sido de bendición para todos. Es la introducción nada más al verbo en griego.